Un cordial saludo, soy Andrea Liendo de Ingeniería Marítima de Física 2, sección D, y a continuación hablaré brevemente de algunos conceptos. La ley de Coulomb permite determinar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales, donde dos cargas de signos diferentes se atraen y dos cargas de signos iguales se repelen. ¿Qué es la carga eléctrica? Es un aspecto inherente a la materia, que forma parte de las partículas subatómicas, que son las más pequeñas de un átomo. Uno de los factores que contribuyen a la generación de la carga eléctrica es la fuerza de atracción y de repulsión, que se desarrolla a través de los campos electromagnéticos. Tipos de cargas. Existen negativas, positivas y neutras. Las negativas es cuando tienen más electrones que protones, las positivas cuando tienen menos electrones que protones y las neutras que es cuando tienen igual de números de electrones que de protones. Los materiales conductores son aquellos que permiten que los electrones fluyan libremente a través de sus átomos. Materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son aquellos que no son buenos conductores de electricidad según su estado normal, pero pueden ser buenos conductores cuando se les dopan o se añaden pequeñas cantidades de otros elementos químicos. Materiales aislantes. Los materiales aislantes, como su nombre lo indica, son electrones que no fluyen libremente a través de su estructura. En otras palabras, estos materiales no conducen electricidad. Y a continuación realizaremos la explicación de este ejercicio. Muy bien, como podemos observar, aquí tenemos el ejercicio. Lo primero que realizamos fue colocar todos los datos del ejercicio que se nos dio y se expresan en Coulomb. Por eso se procede a colocar el por 10 a la menos 6 Coulomb. Lo primero es que podemos observar que nos dieron las distancias como entre A y B, y luego se procede a calcular B y se procede a calcular B con la regla de Pitágoras, y nos da como resultado es la distancia de 0,5 metros. Ya que tenemos este resultado, ya tenemos las tres distancias del triángulo, y a continuación procedemos a calcular la fuerza entre 1 y 2, que es la fuerza que actúa entre Q1 y Q2. Ok, aquí podemos observar la fórmula que usamos. Ahora bien, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia qué lado? Pues como Q es negativa y Q1 es positiva, entonces va hacia la izquierda. Ya después procedemos a calcular la magnitud de la fuerza. Y al final, como podemos observar, que nos dio el resultado de 135 newton. Ahora, como va hacia la izquierda, eso es negativo en el eje X, y nos da menos 135 pi. Luego de esto, procedemos a calcular la fuerza de F32, que es la fuerza que se realiza 3 sobre 2. Esta fuerza puede llegar a ser quizás como la más complicada, porque está en el eje de la hipotenusa. Lo que vamos a observar es que puede tener componentes de X y Y. Pero primero procedemos a calcular como una magnitud, con la misma fórmula que usamos en el ejercicio anterior. Después hay que buscar los componentes vectoriales de esa fuerza para proceder. Y bueno, hay que considerar primeramente el triángulo rectángulo, que lo podemos observar aquí, que ya tenemos los tres valores. Y bueno, procedemos a nuestro ejercicio. ¿Por qué usamos el coseno? Porque ese nos va a dar el resultado de cuánto vale el coseno de ese ángulo. Y tenemos el coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno sobre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues bien, ahora bien, buscamos el coseno y el seno porque la fuerza de la componente en X es el valor de la fuerza con su signo por el coseno del ángulo que ya tenemos.
Y la fuerza en Y es el valor de la fuerza que ya calculamos. La magnitud por el seno seguidamente. Después con esos valores hacemos un vector. Como podemos observar que hemos hecho y hemos planteado a lo largo del ejercicio, hacemos un vector. Después que se calcula la fuerza vectorial, debemos buscar el ángulo que forman esas fuerzas. Entonces, aquí la fórmula es que el ángulo de la tangente de f de y sobre f de x. Y ese ángulo nos dio 13. Pero muy pendiente, tenemos que entender que como las dos fuerzas son negativas, ellas están en el tercer cuadrante. Y ese no es el ángulo real. Ok. El ángulo real serían 180 más lo que me dio ese ángulo, o sea que sería 180 más los 13. Y en total el ángulo real me da 193. Y para finalizar, podemos observar que tuvimos la magnitud, tenemos la dirección real y vectorialmente cuánto es la fuerza. Muchas gracias.